Carmen Aristegui, una periodista muy famosa, no solamente en radio, sino en televisión, ha tenido programas en CNN en español, y ella estaba trabajando en MBS o MVS, como dirían en España, una cadena de radio muy importante. Carmen Aristegui fue quien destapó el escándalo que tiene que ver con la propiedad de una casa de Angélica Rivera, la primera dama mexicana, la esposa de Enrique Peña Nieto. Recientemente se vinculó a México Leaks, una compañía que por supuesto filtra, o una agremiación que filtra noticias importantes, pero a los dueños de MBS no les gustó que ella estuviera vinculada con esta empresa y expidieron un comunicado diciendo que estaba haciendo uso de la marca sin autorización. Despidieron ellos, desvincularon, echaron, para decirlo claramente, a dos periodistas investigativos de la cadena, a Daniel Lizárraga y a Irving Huerta, y por supuesto Carmen Aristegui se molestó. Pues en las últimas horas ellos decidieron despedir a Carmen Aristegui. Esto ha generado un rechazo de un sector importante de la opinión pública mexicana. ¿Qué lectura le da a usted a lo que está pasando con Carmen Aristegui en México? Bueno, yo creo que hay que tener presente que el incidente, el famoso incidente de Mexilix, digamos que solamente fue el pretexto. No era un secreto que desde hace ya varios meses atrás MBS y Carmen Aristegui tenían serios problemas porque la empresa estaba muy presionada por el gobierno, porque consideraban que Carmen Aristegui tenía su propia agenda política. Esa es la impresión que se tenía desde el gobierno. Y evidentemente, después de una serie de presiones, a MBS le costó muy caro seguir manteniendo al aire a Carmen Aristegui, perdieron algunas concesiones. Y yo creo que desde la empresa se llegó al convencimiento de que era mejor soltar lastre, sacrificar a Carmen Aristegui con tal de conservar puestos de trabajo y el futuro de la propia empresa, porque la presión estaba ahí y no se iba a ir. Ahora, dicho esto, yo creo que sí es interesante o importante al menos decir que Carmen Aristegui efectivamente era una voz muy importante, es una mujer muy valiente. Yo creo que nadie como ella se hubiera atrevido a exponer el escándalo de la Casa Blanca del presidente, las oscuras negociaciones para la licitación de este tren de alta velocidad México-Querétaro, que al final dejó a los chinos con la puerta en las narices. Y yo creo que ha aportado, y todo lo que ha hecho Carmen Aristegui a lo largo de su trabajo ha sido muy valioso. Yo creo que es una voz necesaria y que es una lástima que el gobierno haya tomado esta decisión y que la empresa también. Ahora, también hay que decir otra cosa. Uno puede estar en contra o a favor de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, desde mi punto de vista, practicaba un tipo de periodismo de trinchera. Era una activista política, sigue siendo una activista política con vínculos conocidos con la izquierda, con el PRD, con Morena. Pero aún así, yo creo que era una voz muy valiente y creo que ha sido un error craso el haberla cortado, el haber hecho, porque yo creo que al final de cuentas, Carmen no se va a perder. Yo estoy convencido que va a regresar y quizá con más fuerza, porque yo creo que sigue siendo una voz muy necesaria en México. Y esto te demuestra hasta qué punto lo que ha ocurrido en México tiene que ver muchísimo con este fallido proceso de transición. En México no hemos completado un proceso de transición y por eso se producen este tipo de incidentes, con este tipo de profesionales periodistas que se ven forzados en ciertos casos a asumir este perfil de activista, con el cual uno puede estar o no de acuerdo, pero que a veces, dado el contexto, se hace necesario.